Regresamos a Realidades, nos quedamos en medio de una plática muy interesante sobre la etnodieta, la comida de temporada que hemos estado perdiendo. Recordé incluso las piñatas, ¿no? Creo que las piñatas iban llenas de este tipo de frutas de temporada y ahora las piñatas las vemos llenas de golosinas y chocolates y cosas de estas. Platicaba algo muy interesante antes del corte, bueno, ambos, ¿no? Nos hacía un recorrido el doctor Irineo sobre este recorrido histórico, hablando incluso de los momentos de hambruna que también se han vivido en nuestro país. Sin embargo, me hace pensar, doctor Ramón, doctor Irineo, que en muchas de las zonas de este país pareciese que vivimos en zona de guerra, en zona de conflicto, porque en tanto, ya no nos vamos a meter a otro tema más, pero bueno, el tema de la erosión de la tierra también es un punto, de la deforestación, ¿no? De la ganadería, que también es un temazo, ¿no? Porque está ocupando un espacio muy importante que como no se cuida bien, perjudica la tierra y que después para su agricultura es bastante difícil, ¿no? Creo que es un regilete de conversaciones esto, pero me gustaría que atináramos un poco con esto que hablaba de la alimentación, la hambruna, con este último tema, ¿no? Que es la nutrición. No solamente alimentarnos para saciar el apetito, sino asegurarnos de estar teniendo como todas estas fuentes de vitaminas, minerales y proteínas que se requieren sin necesidad de esta era que inició en los 2000 de los suplementos alimenticios, ¿no? Que ahora de manera muy citadina, como no nos da tiempo de picarnos una frutita, pues nos tomamos un montón de pastillas. Hay ahí una polémica, ¿no? Sobre las vitaminas, si son buenas o no. Pero ¿cuál es su perspectiva de ustedes como cierre de estos ejes que hemos platicado el día de hoy? En tanto que tenemos un panorama complicado con el campo, con el tema de importaciones y exportaciones, con satisfacer las necesidades locales de esta etnoalimentación, por ejemplo, que a lo mejor incluso sin saber que las necesitamos nos encantan, no me imagino en México sin maíz. ¿Cómo llegamos al punto de la nutrición en donde tenemos no solamente desnutrición infantil, los primeros índices a nivel mundial de obesidad infantil, que esto ya nos habla de un montón de otras enfermedades? Sí, en el tema digamos, de las enfermedades metabólicas, como ahora le llaman, inciden muchos factores, ¿no? Por supuesto la alimentación, pero el sedentarismo, porque pues antes los niños, incluso todos, caminábamos, hacíamos más ejercicio, pero indudablemente que también la dieta, ¿no? Porque los niños ahora prefieren, en lugar de los taquitos con frijoles, de flor de calabaza, de huitlacoche, de lo que sea, prefieren pizzas, sushi, hamburguesas, incluso yo creo que también ustedes. Yo no lo sé, no lo sé, pero esto, yo creo que sí. En definitiva, fíjate, esto que señaló el doctor Guevara en relación a que por qué nos gusta tanto el picante, en realidad hay cosas que te pueden gustar y no son buenas. A los extranjeros, cuando prueban las tortillas, se quedan prendados de ellas. O sea, difícilmente después de una estadía aquí, ellos siempre que pueden se la comen. Pero tiene un sabor que liga, el sabor umami, ¿no? Entonces, pero si un extranjero, un blanquito, llega y se pone a comer y esto, pues puede sonar recibo, pero así es. Si come frijoles, chile y tortilla, repito, después de los 40 se la pasa inflamado. Y después de los 50 es candidato al cáncer de estómago. Así de simple. Porque no necesariamente, repito, lo que te gusta es lo que te beneficia. Claro. Aquí tenemos que tener bien claro, primero, cuál es la canasta básica de nuestra etnodieta como población mestiza preferente. Pero también dos conceptos que sobre eso el doctor Ramón sabe mucho. El alimento funcional y qué es el concepto de nutracépticos, que son muchas de esas cosas que le llamas tus suplementos alimentarios. Entonces, me gustaría que sea al doctor, que tiene mucha experiencia en eso,
nos ilustrara sobre eso. Sobre estas dos categorías. Y que después ustedes nos comenten cuáles creen que serían esos alimentos que tendrían que estar en nuestra canasta básica con mucho gusto. antes de irnos. ¿Cuáles serían estas dos categorías, doctor? Pues mire, así en pocas palabras, es como retomar lo que ya se ha dicho durante el programa. El nutracéutico es aquel producto que nos va a nutrir, la parte nutra del concepto, pero lo céutico que también nos va a ayudar a la cuestión médica de prevención y o corrección de algún problema de salud en un momento dado. Obviamente no es magia, con cierto régimen de disciplina de consumo. ¿En eso podrían entrar, por ejemplo, los famosos antioxidantes? Todo, porque un antioxidante se nos vende o la gente tiene la idea de que son muy buenos. Sí son muy buenos, bioquímicamente hablando lo que hacen es fabuloso, pero en exceso, como todo, hace daño. ¿Sí? Ahí la cuestión es, y que se tiene que estudiar bastante, es cuál es la dosis que se requiere para un efecto benéfico. Esto lo relacionamos directamente con el concepto de la etnodieta. Como dice mi colega, el doctor Torres, efectivamente, no porque a mí me guste quiere decir que es lo mejor para mí. Cuando comentaba lo del libro de por qué a los mexicanos nos gusta el picante, voy a ser muy breve en lo siguiente. Hay un área que es muy de vanguardia ahorita en este tipo de temáticas de alimentos funcionales que contienen nutracéuticos en su composición, y el área que estudia la relación de alguien que consume ese tipo de alimentos con todo lo que su material genético produce a consecuencia de ese consumo, se llama nutrigenómica. Entonces este libro, de una manera muy, digamos, simple, sencilla e ilustrativa, nos explica esto. ¿Por qué alguien incluso aquí en México, no es lo mismo alguien de la zona del Valle del Yaqui acá del centro del país? Somos de la misma región geográfica, pero nuestros hábitos alimenticios históricamente han sido quizá diferentes. Digamos, en biología han coevolucionado, vamos a decirlo así, de tal manera que si gente de cierta región consume cierto tipo de alimentos con cierta composición bioquímica, es lo mejor para ellos. Ahorita lo que comentabas de que no estás segura de si alguien de las zonas rurales quizá está más sano que alguien de las zonas urbanas. Mucho tiene que ver con esto. Lo que tú consumes hace que tu organismo, digamos, se comporte de cierta manera, en cierta forma para bien, diciendo con este sentido de para bien, pues que te sientas, que tengas un bienestar en tu estatus de salud, vamos a decirlo así. Eso mismo, si lo consume otra gente de otra zona, pues porque su respuesta, digamos, en su organismo a nivel genético es diferente, no necesariamente va a ser lo mejor para este tipo de situaciones. Que también tiene que ver mucho la geografía, la orografía, ¿no? Por ejemplo, el clima, una zona seca, semidesértica, requerirá de una dieta diferente. Pienso, por ejemplo, en el sur, que hay demasiada agua, las piñas, los plátanos y los mangos a veces se caen de los árboles, ¿no? Y que es más fácil acceder a este tipo de alimentos. Incluso también tendría que ver con esto, ¿no? En parte sí, porque es lo que está más, digamos, de rápido acceso para la gente de esa zona. Lo que está ahí es lo que necesitamos finalmente. En principio, ¿sí? Pero la gente que está estudiando esto a un nivel muy fuerte está encontrando cuestiones, vamos a decirlo así, que esa etnodieta, si bien el concepto viene por la cuestión de la región en donde la gente y su entorno conviven, hay puntos en común que, lo voy a decir así, es una opinión personal, son universales. Nada más que quizá el nivel en el que lo consume la persona de cierta zona es diferente al quien lo consume en otra zona, y de ahí la diferencia. Repito, todos estos conceptos, desde mi punto de vista, son de frontera en este momento, en este tipo de temáticas. Se sabe bastante de la esencia básica de cómo funcionan muchos de estos componentes que tienen una incidencia directa sobre la nutrición del producto que uno consume, pero yo sí digo que en muchos casos estamos en pañales en la cuestión de las dosis. O sea, esto comentabas también hace rato, las vitaminas a lo mejor no necesariamente son buenas, las que te venden en los mercados. O sea, yo digo lo siguiente, como bioquímico, ¿sí? De inicio, una vitamina es buena,
obviamente también siempre va a ser en qué dosis te la estás consumiendo y en qué forma te la están presentando, porque no nada más es que la ingieras, que tu cuerpo la absorba, la distribuya, o sea, hay muchos factores que ahí no es nada más. Quiero hacer este comentario porque creo que no es importante en este punto de la plática y no lo hemos tocado, creo, en consideración, que creo yo, digamos, por lo que hemos compartido como grupo en biosistemas, acá en Ingeniería Namaskala, con gente tanto de la universidad como de otros lugares, de otras instituciones, que trabaja áreas de alimentos. Y sentimos que muchas veces el esfuerzo en el estudio en cómo funciona el alimento está bien, pero creemos que se debe de complementar con cómo se produce ese alimento desde su origen, de tal manera que hagas una cadena desde cómo lo produces, cómo lo almacenas y cómo se van conservando esas propiedades de las que hemos estado hablando en la plática de hoy, para que el efecto final nutracéutico que estamos hablando ahorita en la cuestión de nutrición impacte en los cuerpos. Impacte realmente, porque si no, en algún punto de esa cadena se va a romper el asunto. Incluso antes tendríamos que regresar a los procesos de agricultura, ¿no? Claro. Hasta antes. Exactamente. Estando ya muy cerca del cierre de este programa, hay muchos mitos. Recuerdo cuando se habla del calcio, por ejemplo, y a veces desconocemos que para que el calcio haga efecto necesitamos un fijador de calcio y que ese es otro tipo de alimento. Después tenemos otros mitos como que la leche es la principal fuente de calcio según la televisión y los comerciales. Pero también tenemos este paradigma de ser el único mamífero que sigue tomando la leche materna de otro mamífero, incluso en su etapa adulta. Y por ahí tenemos, bueno, que el tema de los comerciales, de la publicidad, nos ha ayudado a este desequilibrio. Eso es importante también decirlo. Los medios de comunicación que favorecen eventualmente a los empresarios, que llevamos muchos años con políticas empresariales y no como tal sociales o científicas, están abonando a que la desinformación sea tanta que ya no sabemos realmente cuál es la mejor alimentación. Por ello retomo la pregunta, ¿cuáles son estos alimentos que para ustedes es vital tener en casa, independientemente de nuestras regiones? Mira, en México es el maíz, es el frijol, es la calabaza, el aguacate, el chayote. ¿El nopal? Los nopales, por supuesto. Tal vez porque... Me muero sin los nopales. Los nopales, por supuesto. Ya a nivel, como decía el doctor, de econichos, pues hay otras, por ejemplo, los yaquis, pues tendrán algunos alimentos que ellos conocen de esa región, así como de aquella donde yo soy originario, donde podemos comer apocas, chayotitos. Aguacate. Me refiero que nada más son de... Que están en esa zona. Porque hablamos de una canasta general para México. Maíz, frijoles, chiles, aguacate, calabaza, como base, ¿no? ¿Por qué el chile, doctor? Sí, justamente, ¿qué aporta? A ver, fíjese, si luego nos hace daño o hay gente que piensa que te irrita el estómago. Cuestión de dosis, como dijo cuestión de dosis. El doctor. Pero el chile, para nosotros hay algunas especulaciones cuáles son los beneficios. Entre otros, el que actúa como estimulante del apetito. Una. Otra, incluso se está utilizando, por ejemplo, uno de sus productos relevantes, la capsaicina, como antibiótico en ganadería. Entonces también seguramente en nuestros organismos falta mucha investigación, pero también tiene ese efecto de limpia en la flora y la fauna que puede ser perjudicial en nuestros sistemas digestivos en estas regiones. Obviamente en otras regiones les afecta más el aspecto irritante que lo que les pueda funcionar como antibiótico. Son por eso el chile para nosotros. Pero aquí realmente sí nos falta mucho. ¿Cómo relacionar al menos algunos marcadores fenológicos de cómo se ve el individuo para fijar una dieta más adecuada?
Porque si tú estás más alto, tú puedes ser en el básquetbol un jugador que defienda la tabla. ¿Eh? Y si estás chavarrito, eres un jugador deseable de ser quarterback. Entonces, igualmente en este caso, ¿cómo hacerle para conocer con marcadores de apariencia cuál es tu dosis adecuada de la alimentación? En general, los mestizos nos hace bien comer tortillas, frijoles, chiles, aguacates, chayotes, quelites, ¿ya? Nopales. Y nopales. Y además es muy interesante porque si recordamos esta forma de agricultura ancestral en donde solamente se sembraba el maíz, claro, en otras condiciones de la tierra, de los suelos y subsuelos, inmediatamente tenías las verdolagas, los chayotes, los quelites, un montón de alimentos que a lo mejor eran secundarios porque el primario era el maíz probablemente, pero que terminaban siendo un complemento total para las familias campesinas, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos estado perdiendo? Nos queda ya nada más un minuto. ¿Alguna cuestión muy puntual para despedirnos de la gente que nos está mirando el día de hoy? Solo señalar que, más bien remarcar, como dijo el doctor Guevara, estamos empezando en esto. Y puntualizar que en el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues tenemos una propuesta a escala mundial, porque nos hemos enfrentado a los grupos de investigación en el mundo, pues, que se resisten incluso a tomarlo como una visión realmente importante. Es más, a veces me temo que ni siquiera se entiende. Sí. Pero bueno, aquí tenemos esa propuesta, es uno de los ejes que tiene este cuerpo académico de biosistemas de la UAC. Sí, nomás precisar algo. Yo creo que no, como dice el doctor Torres, parece como que no se entiende. Yo estoy seguro que casi no se entiende esta idea que tenemos en el grupo de biosistemas. Y sí quiero recalcar que si bien estamos en pañales, digamos, la ciencia básica que existe alrededor de todo esto sugiere que es cuestión nada más de enfocar esfuerzos para pues que esto se haga una realidad. Porque la verdad, a como estamos viviendo en la actualidad, estamos convencidos de que es el tipo de alimentación que se necesita y son los sistemas de producción agrícola que necesitamos, porque si no, vamos a tener más problemas de salud asociados a estos conceptos que hemos platicado el día de hoy. A la desnutrición. Exactamente. Yo creo que nos faltó un tema relevante, los transgénicos y todo esto. Invitados Sin embargo, para un segundo programa. exactamente. La gente que nos está viendo ya los comprometimos. A ver si traemos un tercer invitado o invitada. Y platicamos también esto que es muy importante, son políticas finalmente agrarias. Nosotros estuvimos en realidades, tenemos que irnos ya. Les agradezco mucho al doctor Irineo Torres Pacheco, doctor Ramón Guevara, gracias por estar aquí, parte del cuerpo académico, docente de investigación del cuerpo de biosistemas. Esto fue Realidades, gracias al esfuerzo de Ingenia TV a través de TV UAC. Nos vemos el próximo lunes.